fallecieron 4 personas, otros tantos fueron heridos. Pues al fallecer los reubicaron al campamento Benito y de ahí fueron llevados al cementerio San Miguel, que hicieron una misa allí. Y todo Llevaste al hermano Pepito hasta la zona del accidente. Para hablar de dos trágicos sucesos, los recordamos que ocurrieron en Málaga en 1982. Fallecieron 50 personas, hubo 222 heridos. Y otro un poquito más cercano, hace unos 25 años, en 2001, el 29 de agosto, fallecieron 4 personas y 27 heridos. ¿Por qué hablamos de estos sucesos? Tras estos trágicos accidentes que conmocionaron, como les digo, a la provincia de Málaga y también al resto de España, fueron llevados a cabo en las redes sociales. No, en aquel momento no había redes sociales, sino en las televisiones hicieron eco de estas noticias. Después de esto, investigadores paranormales han investigado esta zona y han descubierto, detectado cierta presencia de espíritus, almas o fantasmas, como ustedes lo quieran llamar. Para hablar sobre esto hablamos con Más allá del umbral, con Juan y con Marcelo, que son dos investigadores malagueños paranormales, que habéis investigado varias veces esta zona, la casa del aeropuerto, que es como lo llamáis, que fue donde estos dos aviones aterrizaron de emergencia y donde fallecieron estas personas. ¿Qué tal? Bien, bien. Buenas. Muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, el primer accidente aéreo fue en el año 82, que por una negligencia y un fallo del piloto, al final el avión acabó estrellándose allí, y allí murieron más de 50 personas. Y el segundo avión era el Melillero, un avión que venía de Melilla, y se estrelló justamente en el mismo lugar. Lo podemos llamar perfectamente el Triángulo de las Bermudas de Málaga. Esperemos que no vuelva a pasar ahí nada más, que sean dos y no más. Pero claro, ese volumen de muertes, en total pues más de 50, 54 muertes, y tan trágicas, pues eso también hace que esos espíritus que habéis detectado vosotros se hayan quedado por esa zona. Claro, claro. Y la verdad que en ese lugar nosotros lo llamamos la caza del aeropuerto por el simple hecho que allí hay una caza abandonada, que era de un antiguo propietario, pero es otra historia diferente. ¿Cuando los aviones se estrellaron, esa casa ya estaba abandonada? Sí, ya estaba la casa abandonada. Esa casa también tiene una historia muy interesante, ese lugar, que es para otro capítulo. Pues en ese lugar que nosotros hemos ido muchas veces, lo llamamos la caza del aeropuerto, por el tema de los dos accidentes aéreos, porque está justamente enfrente de la pista de aterrizaje. Sí. Nosotros, de ir tantas veces al mismo lugar, una vez decidimos yo ir a investigar fuera de la casa. Por los jardines. Por los jardines de la casa, donde fue el mismo accidente. Se estrellaron. Y en mitad de las investigaciones ponemos nuestros equipos, empezamos a poner nuestros objetos, nuestros aparatos, e intentamos empezar a comunicarnos. Intentamos comunicar con lo que hay allí. Pero no hubo suerte, no nos pudimos comunicar con nada. Pero nosotros, a través de yo y Marcelo, empecemos a hablar del hermano Pepito. El hermano Pepito es el hombre que vivía en el cementerio San Miguel, sí, más de 30 años viviendo allí. ¿Qué pasa? Que esos cuerpos, al fallecer, los reubicaron al campamento Benítez, y de ahí fueron llevados al cementerio San Miguel. Y allí el campamento se transformó como una especie de morgue. Ahí. Y después lo llevaron al cementerio San Miguel, porque, darte cuenta, son 50 cuerpos calcinados, porque murieron calcinados. Claro, estamos hablando desde el año 82, perdona, del año 82. Esos cuerpos estaban calcinados, entonces la aseguradora de los aviones tuvieron que venir los peritos desde Nueva York a Málaga para identificar los cuerpos, para saber quién es quién. Entonces esos cuerpos estuvieron durante 3 meses dentro de las capillas del cementerio San Miguel. Y esos cuerpos fueron cuidados y custodiados por el hermano Pepito, que fue la última persona que estuvo con esos cuerpos hasta que los llevaron a Nueva York. Entonces, en mitad de nuestra investigación, preguntemos por el hermano Pepito si querían que hiciéramos una misa allí. Y todo ¿Llevaste al hermano Pepito hasta la zona del accidente? Sí, porque ellos nos lo pidieron a través de los aparatos. ¿Cómo lo pidieron? ¿Con palabras? No, porque nosotros ponemos bolas de sensores de movimiento, sensores de luz. Ponemos varios sensores. Aparte tenemos una máquina que se llama Spirit Box, que eso hace un barrido blanco, una radio que hace barrido blanco y por eso se cuelan voces. Siempre supuestamente. No podemos confirmar lo que los científicos no han confirmado, nosotros no somos científicos. Pues cuando hicimos la investigación, preguntemos, ¿queréis que venga el hermano Pepito a dar una misa? Y saltaron 3 o 4 aparatos a la misma vez. Que eso es muy difícil que pase, porque uno puede fallar. Por el cambio del ambiente, la temperatura, puede fallar un aparato, pero 4 o 5 aparatos no puede fallar. Entonces, lo que yo y Marcelo fuimos a hablar con el hermano Pepito.
¿Vosotros cómo conocisteis al hermano Pepito? Investigando un poco sobre los sucesos. Bueno, ya era ya muy conocido el hermano Pepito aquí en Málaga. Siempre se ha tirado toda la vida viviendo allí, guardando el cementerio San Miguel. Y yo la verdad que no lo conocía personalmente. Empecé a conocerlo a través de las redes sociales o alguna vez que fue por allí, pero era muy conocido en Málaga. ¿Y él ahora dónde está? Porque si ya no está en el cementerio San Miguel. Sí, sigue en el cementerio. Ah, sigue estando en el cementerio allí, San Miguel. sigue estando. Él vive allí. El hermano... Tiene una casita, pero sigue guardando aquello todos los días hasta las 6 de la tarde, de 2 a 6. Y cuando le propusisteis ir a hacer una misa allí, ¿él cómo se lo tomó? Yo lo aceptó cuando yo se lo dije. Yo es que tengo mucha confianza con él. Yo es que grabé un podcast con él. Yo tengo un podcast con él en mis redes sociales. De ahí cogí la confianza. Daros cuenta que el cementerio San Miguel, desde el diluvio del 89, que hubo un diluvio en Málaga, que los cuerpos salían por la carretera, Sí. ese cementerio quedó totalmente en el abandono. Y allí hay gente muy importante enterrada, como Janis Bowles, la nieta de Picasso, allí hay gente muy importante. Y ese cementerio quedó en el abandono, y ese hombre fue el que cuidó aquel cementerio, hasta que actualmente el ayuntamiento lo ha puesto como estilo museo. Sí, lo recuperó y ahora es Pero un cementerio histórico. Ese hombre, si no llegase por el hermano Pepito, el cementerio desaparece. Y a través de él, yo quise contar en mi podcast la historia de él, de quién es el hermano Pepito. De ahí cogí con la confianza con él. ¿Y él está convencido de que la misa se la estaba dando a alguien? ¿Él cree que hay esos espíritus que siguen Sí, ahí? claro, totalmente. Cree mucho en Dios porque es muy devoto de Dios y totalmente cree en ello. Él nos estuvo contando de que a él le molestaban. Cuando estaba con esos cuerpos, con esos 50 cuerpos, él nos estuvo comentando a mí a él que a él le molestaba, le pegaba en la puerta para que le dara una misa o le echara agua bendita, los cuidara. Y a él le chocó mucho el tema este porque me dice, es que había niños pequeños. Entre ellos había un cura, que yo me quedé con esto del cura y me enseñó un cacharrito donde se meten las tortas a ellos. Sí, no sé cómo se llama. No sé cómo se sí. llama, perdona. Un cáliz de eso. Y le afectó mucho, y es más, para él fue una ilusión que nosotros lleváramos allí. ¿Porque él nunca había ido después de No, este suceso? No, es que nunca ha ido allí. Claro, él se encontró los cuerpos Claro, en aquí. el cementerio, él nunca fue al accidente, al lugar del Él accidente. estaba dormido y a las 2 de la mañana lo llamaron que iba para allá un camión con todos los cuerpos, que iban calcinados. Es que el avión en sí no chocó, hubo un fallo en la rueda. Sí, hubo dentro varias explosiones, que fue lo que La ala desencadenó del porrazo que tuvo, que se calcinase. a no despegar, tuvo un porrazo con una pared de hormigón, se rompió una ala donde hubo una fuga de gasolina y por ahí explotó. Entonces la gente lo que fallecieron era por ahogo del humo, por la calor intensa que hacía dentro, porque las puertas no se abrían, y la gente calcinada. Marcelo, tú que eres el más mayor de esta mesa, Sí, bueno, claro. ¿tú te acuerdas de ese accidente? Del 82, la verdad que no me acuerdo muy Eras bien. muy pequeño. Bueno, sí, era pequeño. Yo soy del 77. De 2001 sí me acuerdo. Sí me ¿Cómo lo acuerdo. viviste? Imagino que estaría en todas las televisiones Pues y sí, en los sí, eso periódicos. recuerdo. Eso fue un poquito impactante porque el vuelo venía de Melilla a Málaga y fue a caer justamente, que parece que ese sitio tiene como un imán. Cae justamente en el mismo sitio donde se estrelló el Esparta, ahí donde se estrelló. Lo que pasa es que llegó rodando hasta llegar a la antigua, la Nacional 340 de Málaga, la que va a Torremolinos. Sí, la actual Y ahí era donde 21. paró. Fallecieron 4 personas, otros tantos fueron heridos. De las 4 personas, el piloto falleció del golpe. Y ahí ha habido muchas hipótesis, muchas contradicciones de que hubo unos fallos del comandante, del copiloto, y ahí Sí, estaban. después la sentencia dijo que había sido un fallo del copiloto que Del falleció copiloto, que era unos también años comandante, después. porque hubo 2 comandantes. Porque en el camión entero había un copiloto y tú sabes que dos gallos, un gallinero, y entre uno y otro, pues pasó la desgracia. ¿Y conocíais bueno, tú sí, Marcelo, conocíais toda esta historia antes de empezar esta investigación? Sí, pero no tan profunda, pero sí. Yo sé que se estrelló el melillero allí, era por las medianías de allí del aeropuerto, pero no sabía su historia, lo que es en sí. Y me decís que hay mucha actividad paranormal en esa zona. ¿Lo achacáis a esos dos Claro, accidentes? Claro, totalmente. Yo es que tengo una teoría que es mía,
¿vale? Mucha gente me llamarán loco, pero yo creo que dice que lo que nosotros somos más es agua. Yo no creo en que somos agua. Yo creo que somos energía, más energía. Y cuando fallecemos, esa energía va a algún lado, porque la energía no se destruye, se transforma. La energía se transforma. Cuando nuestra energía propia se transforma en un ente, porque yo los espíritus así como una niebla no creo. Yo no creo que un fantasma sea una niebla. Yo creo más en la energía. Y yo creo que aquello está impregnado sobre todo de energía, porque ponemos detectores de energía y detectan mucha energía. Aparte de eso, yo creo que está impregnado de seres que necesitaban ayuda, que necesitaban alguien que lo escuchara, y yo creo que lo mejor para nosotros fue llevar al hermano Pepito allí. Aquello está muy encantado. Es más, que para que un sitio pasen sucesos paranormales, tiene que haber sucesos trágicos. Y son 54 personas, ¿vale? Entre los 2 accidentes de avión que han fallecido allí. Si hay algo, las almas están por allí, las energías están por allí. Y por eso del primer día que fuimos allí a la casa del aeropuerto, pues eso fue una bomba. Empezaba a poner pelotitas, sensores de luz, sensores de movimiento, y eso saltaban, vamos. Que en los vídeos están, saltaban a 200, a 200. ¿Cómo fue esa misa? Oh, La misa fue del muy hermano bonita, Pepito. fue muy bonita. La verdad que sí, estuvo muy bonita. Porque ese hombre que este es una bendición de Dios, la verdad. Ese hombre se explica muy bien, es muy bueno y... ¿Cuántas veces habéis ido a la zona? A la casa aeropuerto, Sí. por lo menos Muchas, 15, 20 veces mínimo. muchas. Antes de saber la historia íbamos poco, pero cuando nos empapemos de la historia, porque es lo que decimos yo, para investigar tiene que pasar algo, o haber pasado algo. Porque si yo me voy al Mercadona no va a pasar nada. Y cuando investigamos un poquito de la historia, nos enteremos de que había pasado, pues más de 20 veces. También hay que meterle al tema la coletilla, que a través de ya habremos aquello, del ritual satánico que se hizo en la casa, aquello se activó más. Ah, hicisteis un ritual satánico en esta casa. Sí, hicimos un ritual yo no. satánico y a raíz de ese día, semanas posteriores, se activó. Quiero aquello, recargar, vamos. un ritual satánico sin hacerle daño a ningún animal. Un ritual satánico a través de la Biblia. El ritual satánico se practicó fue a través de la Biblia satánica, se le da permiso a un demonio para que hable con ellos a través de la Ouija. Yo estaba presente, pero yo no la hice. Un amigazo nuestro que es demonólogo, que es muy bueno, por cierto. Sí, esto es lo que me comentaste la sí, semana lo del pasada. tema de la cruz, que de la hiciste con una cruz y no se debe hacer con una de cruz. la simbología cristiana y sugestión mía, no sugestión mía, pues me puse muy nervioso y me puse malo. Después de ese ritual, ¿habéis vuelto a la casa? Sí. Sí. Es más, tenemos una psicofonía castada y todo, de un hombre quejándose. Pero claro, si habéis hecho ese ritual y habéis podido traer a un demonio, o ya no sabemos si esa psicofonía pertenece a alguno de los 54 personas fallecidas o a otro espíritu. Claro. ¿no? Los demonios no vienen. Te explico. Los demonios vienen a través de los rituales satánicos. Los demonios no se quedan en los lugares. Cuando tú invocas un demonio, la única manera que el demonio se quede contigo es dándole permiso. Si tú no le das permiso, no se va a quedar contigo. Lo que pasa es que Hollywood ha hecho mucho daño con las películas de los expedientes Warren, con las exorcistas. Han hecho mucho daño a través de los demonios. Pero los demonios no están en los lugares así, es imposible. Y si un demonio se va contigo, porque tú le das permiso. Si no le das permiso, no tiene por qué irse contigo. ¿Creéis en los demonios vosotros? Claro, igual que creo en Dios. Si crees en Dios, crees en los demonios. Yo estoy empezando a creer, ¿vale? Yo soy más, para eso soy un poquito más escéptico. Estoy empezando a creer, creo en estas cosas que trabajamos nosotros, que nos apasionan, pero creo mayormente en energías. Ecos del pasado, que son gente que han vivido muchos años en esos cortijos, muertes trágicas, lo que sea, se queda impregnada en las paredes, en esas cosas. Pero ya corpóreo, con sentido, con lucidez, fantasmas es lo que en sí, lo que llamamos fantasmas, estamos en ello. Pues chicos, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por Gracias a hablar de ustedes por estos dos invitarnos. sucesos, ya que cada uno ti. crea o deja Hombre, de claro, creer, siempre o es deja de así. creer. La zona está allí, quien quiera visitarla, pues si está en Porque Málaga, quiera se ir con puede nosotros, acercar. que nada más nos tiene que hablar por privado, a nuestras redes sociales, y nosotros lo invitamos a que venga a vivir la experiencia con nosotros. Lo que está claro es que en esa zona murieron 54 personas en 2 accidentes aéreos diferentes, en el 1982 y en el 2001.